cordial saludo para todos. A continuación explicaremos las herramientas de estimación, presupuesto y control de costos para la actividad 2, guía 2. Nuestro grupo, Luis Carlos Torres, Alexandra Manrique y quien les habla, Rafael Palomar. A continuación tenemos el cuadro de herramientas según PMI, sexta edición, donde estipulamos las herramientas de estimación, de generación y de control. A continuación explicaré dos herramientas de estimación. La primera, estimación basada en tres valores. Estimación por tres valores consiste en tomar tres valores de duración para una actividad a ejecutar. En la primera tenemos la más probable, TMP, en la segunda la optimista, TO, y en la tercera la pesimista, TP. La primera, no se materializa ningún riesgo, se recuperan las expectativas de cronograma con menos recursos, hay variaciones del mercado que favorecen el proyecto. Se presentan riesgos plenamente identificados, se cumple el cronograma con los recursos establecidos y definidos, y la variación del mercado se mantiene dentro del rango de lo proyectado. La última, se presentan muchos riesgos conocidos y desconocidos. Hay retrasos en el cronograma, incrementando el uso de recursos, y hay alta variabilidad del mercado que desfavorece el mercado. Para esto tenemos la distribución beta. Como lo muestra la imagen, tenemos la parte A, B y C, donde A sería la optimista, la B la más probable y la C la pesimista, contra un tiempo determinado de duración. La segunda herramienta es la estimación analógica. Utiliza valores o atributos de un proyecto anterior que son similares al proyecto actual. Los valores y atributos de los proyectos pueden incluir, entre otros, el alcance, costo, presupuesto, duración y medidas de escala, ejemplo, tamaño y peso. La comparación de estos valores o atributos de proyectos se vuelve la base para estimar el mismo medida el proyecto avanza. Para lograr una mejor estimación y tener en cuenta experiencias de otros proyectos, se recomienda mezclar las dos técnicas de estimación, aplicando la estimación analógica al valor más probable y establecer los valores pesimistas y optimistas. Y al final utilizar la fórmula de distribución beta para obtener la duración real de la actividad. Al final, el equipo y proyecto deberá organizar las duraciones estimadas de cada actividad con el fin de documentarlas y obtener la aprobación de la estimación, la duración de las actividades y así llevar la información obtenida al software de gestión de proyecto utilizado donde anteriormente ya han sido agregados los recursos del proyecto. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Habla Luz Alexandra Manrique. Dentro de las herramientas de estructuración de presupuestos, vamos a indicar inicialmente dos, pero antes, pues recordar qué es un presupuesto, ¿no? El presupuesto es un documento comercial que utilizan las compañías para anticipadamente identificar los costos en los recursos que van a utilizar para la ejecución de su servicio o sus actividades. Está asociado a los gastos e ingresos que se tienen en un periodo de tiempo, es decir, hay que estimarlos si son mensuales, si son trimestrales o anuales. Se estiman los gastos no solamente, sino también hay que tener en cuenta los riesgos. Y gracias al presupuesto se traza una hoja de ruta para poder finalmente ejecutar las actividades que se tienen programadas. Vamos a hablar del método descendente. El método descendente parte de un todo, es decir, la suma total del proyecto. Para este método descendente se va a distribuir en todas las fases del proyecto, en todas sus partes, de acuerdo a los gestores. Ellos han indicado al comienzo del proyecto qué necesitan para ejecutar la actividad, cuánto tiempo. Esto es para cubrir la ejecución en todo lo que se programe. Los recursos siempre van a ser limitados y las asignaciones están fijas.
Es un método que no admite variaciones en el desarrollo de su ejecución y en caso tal de que el proyecto necesite más presupuesto, realmente lo que hay que hacer es minimizar las actividades que se tenían planeadas o planteadas desde un comienzo hasta lograr alcanzar el presupuesto. Este tipo de presupuesto lo utilizan mucho en grandes industrias donde se especifica desde un comienzo qué recursos se van a hacer, es decir, el departamento de mantenimiento programa unas actividades a ejecutar ese año y ese es el presupuesto que tiene para gastar. De la misma forma, cada uno de los departamentos y es por eso que este tipo descendente pues no permite un cambio en el presupuesto porque ya está asignado manualmente. A diferencia del método ascendente, que es el segundo que tenemos para explicar, este sí permite como el desglose de las actividades del proyecto. Eh, Se fija un presupuesto estimativo de acuerdo al total de actividades que se van a ejecutar, pero este sí permite variaciones en el tiempo. Uno de los ejemplos grandes es como los contratos marco de construcción. Ellos trabajan de acuerdo al día a día y lo que se va presentando. Entonces, si hubo lluvia, hubo retrasos, si se estimaron unas cantidades de material, pero debido a que se encontró una vía que no permitía construir de cierta forma o tal, se pide un presupuesto mayor. Este modelo es muy recomendado para este tipo de proyectos que son variables y las variables cambian de acuerdo a los proveedores o cantidades de ejecución que se van generando en el tiempo. Si es un presupuesto ajustado, no permite realizar este desarrollo. Y entonces tenemos los dos tipos de métodos que decimos seleccionarlos porque son contrarios y porque permiten, de acuerdo al diseño de cada proyecto, poder ejecutar. Compañeros y tutor, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Carlos Torres Godoy. A continuación haré mención de herramientas de control y seguimiento de acuerdo al PMI. A continuación veremos el análisis de datos. Dentro de este grupo encontramos el análisis de causa raíz y la estrategia de los 5 porqués. El análisis de causa raíz está descrito en la sección 8.2.2.2 del PMBOK y se describe como el análisis de causa raíz como una técnica analítica utilizada para determinar el motivo del cual parte una variación, un defecto o un riesgo. Esta metodología es una herramienta que actúa a través de la formulación de preguntas y con esta técnica lo que buscamos es analizar el problema y encontrar el origen por medio de la formulación de los porqués, ya que esto nos va llevando a la causa del suceso. Para el ejemplo que proponemos en esta situación y para que tenga contexto, se presentó una fuga de fluido en la planta donde yo trabajo, entonces vamos a analizar a qué se debió. Primer, ¿por qué? ¿Por qué sucedió la situación? La presión y temperatura superaron la guía de control superior y se presentó la fuga. ¿Por qué? Porque se presentó un aumento en el caudal de entrada al equipo. ¿Y por qué sucedió esto? Porque se incrementó el caudal de ingreso a la planta. El siguiente por qué es, la respuesta es, se liberó la presión a la entrada de la planta. Y por último, ¿por qué? La válvula de control que se perdió control sobre la variable de proceso, encontrando como resultado que obedece a un carácter técnico la desviación y se puede asociar a la pérdida en la rutina de mantenimiento del equipo de control. A continuación, veremos otra herramienta
asociada al juicio de expertos y tiene que ver con el análisis de tendencias. Se describe en la sección 4.5.2.2 del análisis de datos del PMBOK y se utiliza para pronosticar el desempeño futuro en función de los resultados pasados y examina el futuro de un proyecto en busca de retrasos esperados y advierte con antelación al director de proyecto si alguna cosa puede salir mal. El análisis de tendencia requiere e involucra la experticia y el juicio de los expertos que acompañan el proyecto para poder leer adecuadamente las situaciones y pronosticar con efectividad y confianza las variaciones que se tendrán dentro del proyecto. Un análisis que tenemos aquí de tendencias, vemos el comportamiento del crudo Brent a lo largo de un año y vemos cómo crece y decrece a lo largo del tiempo. En este momento en esta sección de tiempo podríamos especular sobre que viene un aumento en los precios del crudo Brent, por ende los proyectos que se justifiquen y que se hagan a raíz de esta variable van a tomarse decisiones con esta información. Las ventajas y desventajas de usar estas herramientas, mencionaremos primero las ventajas. Las herramientas de control son claves para aprovechar los recursos, causan una adecuada gestión del talento humano porque pues, se organiza más fácil y los expertos pueden sacarle provecho a su conocimiento. Permite involucrar el grupo de trabajo en la toma de decisiones y optimiza los tiempos de ejecución y la entrega de los objetivos. La desventaja limita la toma de decisiones para el líder del proyecto, causa retrasos en la ejecución del proyecto y desvía el cumplimiento de las actividades y eleva los costos del proyecto por reprocesos. Por su atención, muchas gracias. Hasta luego.